La historia que estás a punto de escuchar es la de una joven que quiso estudiar, crear y ser libre, en un momento en la historia en el que parecía posible, pero solo resultaron en falsas ilusiones. Era Alemania en 1919 y acababa de terminar la guerra, y de las ruinas de la batalla se levantaba una escuela que prometía redibujar el mundo entero, la Bauhaus. Un boleto de salida para todo aquel que sentía que podía aportar algo más al mundo con su creatividad y conocimiento. Y ella se sentía justo así, pero era limitada, contenida y sofocada por su entorno. Lotte Brendel no existió, pero representa a todas las mujeres que sí lo hicieron y hoy hablaremos de ella. Lotte tiene una personalidad rebelde y juvenil propia de la edad, que rechaza todo lo cuadrado y sistemático. Y justo por eso, la primera vez que la vemos, quiere acercarse a un grupo de jóvenes desnudos que se arroja pintura en el río, y es su hermana quien interviene para que no se les una. Estamos en Weimar en 1920 y en una pequeña casa donde podemos ver cómo su padre es uno de los primeros en menospreciar las aspiraciones de su hija. También veremos que su madre a escondidas le ayuda con sus planes. Aquí veremos por primera vez a Lotte asistir a una clase de pintura, que sería la última en ese lugar, por cuestionar los métodos de aprendizaje del profesor. Y nuevamente vemos esa personalidad rebelde que caracterizará a Lotte en esta historia. Camino a casa, confundida, con la mente dispersa por haber sido corrida de esa clase, se enreda entre policías y huelguistas y tiene que ser ayudada por un joven estudiante de la Bauhaus. Y pese al inicio ella misma tener ciertos prejuicios de su libertinaje y su posición política comunista, pensamientos que seguramente fueron implantados por su padre, convence al joven de llevarla a conocer la escuela. Y aquí es donde por primera vez conocemos a Walter Gropius. Aquí haremos una pequeña pausa porque este sí es un personaje real, es un arquitecto y urbanista alemán y fue el encargado de fusionar dos de las escuelas existentes en Weimar, la de Artes y Oficios y la de Bellas Artes, creando así la primera etapa de la Bauhaus, con la idea de unir todas las disciplinas y formando un nuevo gremio de artesanos. Curiosamente, pese a ser arquitecto, el departamento de arquitectura inicialmente no formaba parte del colegio. Y regresando a la historia de Lotte, esta queda maravillada con el mundo que acaba de conocer. Carpintería, cerámica, pintura, escultura y hasta metalurgia eran algunas de las promesas que endulzaron los oídos de la joven soñadora. Y con la mente llena de sueños e ilusiones regresa a casa y tiene un último enfrentamiento directo con sus padres. El padre, preocupado por el precio de las colegiaturas, los gastos del hogar, se ve orillado a exigirle que renuncie a sus locuras y provoca que Lotte no se presente a su primera clase. Pero es la inesperada visita de Friel, otra alumna de la Bauhaus, la que cambiará para siempre el rumbo de Brendel. Y es que es en esta pequeña charla que tienen a orillas del lago, escucharemos una de las frases más contundentes de la película. Mucha gente no actúa porque tiene miedo a consecuencias imaginarias. Y es que cuántos de nosotros sobrepensamos cualquier decisión que tomamos, por pequeña que sea, y creamos escenarios imaginarios en nuestra cabeza que son totalmente catastróficos. Pero ¿qué pasaría si nos damos cuenta que a veces esos pensamientos son muy absurdos y tratamos de intentar las cosas más de vez en cuando? Una vez dicho semejante frase, Friel le planta un beso, dejando aún más confundida a la joven, y llega a casa llena de inspiración y más motivada que nunca para presentarse en la entrevista de admisión, que pese a los buenos comentarios de sus amigos, se inclina más por el rechazo, cosa que cambiará rápidamente cuando reciba su carta de admisión de prueba para la Bauhaus. Algo que pasará de la felicidad a la tristeza cuando sus padres se muestren completamente en contra de la decisión que ha tomado. Y decidida a formar parte de la escuela, Lotte escapa de su casa y busca refugio con Paul. En su primera clase conoceremos un personaje que lleva por nombre Johannes Itten, un pintor suizo que no solo era peculiar en su apariencia física, sino también en su forma de vestir y en su forma de innovar al dar clases de arte, y que dejó un legado en el diseño que sigue presente en nuestros días con sus teorías del color, donde habla del contraste. Regresando a nuestra historia, ¿recuerdas la frase de las consecuencias imaginarias? Pues Itten le vuelve a dejar otra lección. Cuando busca un voluntario para pintar frente a toda la clase, que ella se levanta y antes de tomar el grafito, su mano se detiene y recuerda todos los pensamientos intrusivos que ha recibido a lo largo de los años, que subestiman sus dotes. Y es cuando escuchamos a Johannes decirle: ¿usted quiere ser artista? Pues demuéstrelo, o prefiere no arriesgarse. Decidida, Lotte toma el grafito y tira garabatos llenos de rabia. Ni siquiera escucha cuando Itten le ordena detenerse. Se siente exhausta y su temperamento deja gratamente sorprendido a Johannes Itten. Será el primer vistazo de lo que Lotte influirá en sus colegas. Entre las clases y los debates políticos entre sus compañeros surge un romance entre Paul y Lotte,
una situación que lentamente repetirá los patrones que le llevaron a huir de casa. Nuestra protagonista comienza a verse más confiada, más feliz y más determinada. Incluso diseña un famoso juego de bloques de madera. Este objeto sí que fue real y fue diseñado por Alma Shirhoff-Bosche, en quien está principalmente inspirada la figura de Lot, y se lo presenta a un inversionista. El juguete se convierte en un rotundo éxito y todo parece marchar perfecto. Pero como muchas alumnas de la Bauhaus, también le tocará padecer la segregación interna. Y no importa su talento en dibujo técnico y no importa que quiera diseñar muebles, ellos decidieron qué le tocaba. Y aquí es cuando Lot empieza a incomodar, cuando se niega a ser un adorno en la historia de otros, que lo dicho por Gropius de que las mujeres no estaban capacitadas para determinadas artes porque genéticamente estaban más dotadas para pensar en 2 dimensiones, simplemente a Lot le parecía una completa estupidez. Y esto era solo un reflejo de lo que se estaba cocinando afuera en los estereotipos de la época y las políticas germánicas extremistas, que querían fuera mujeres y extranjeros. Tarde o temprano estas ideologías terminarían cerrando la escuela para 1933, cuando el Tercer Reich en el poder cerraría la escuela llamándolo un cultivo de arte degenerado. Pero regresando a Lot, es la determinación de esta chica y su compañera Dorte que hacen que se gane un lugar en el taller de carpintería. Las críticas a la Bauhaus se están volviendo demasiado fuertes y necesitan idear una forma de justificar lo que se está haciendo dentro de sus talleres. Por eso Gropius decide preparar una exposición donde se muestren los mejores trabajos de los alumnos. Y Lot nuevamente se destaca por su creatividad y el diseñar con estética y funcionalidad. Para esta exposición invitan a la prensa, inversionistas y curiosos para que conozcan más de cerca las ideologías aplicadas al diseño. Aquí podemos ver muchos objetos que fueron reales: la cuna, las sillas, los muebles apilables, los colores primarios, y todo esto para la época era bastante revolucionario. Como era de esperarse, el diseño de Lot es el que se lleva todas las palmas, pero es Alemania en los 30s y el propio comprador hace a un lado a la diseñadora. Y únicamente se dirige a Paul, llamándolo con respeto señor Seligman, siendo que este no participó en el diseño y ni siquiera llamó a Lot por su nombre, pasando a segundo plano. Imagina lo frustrante que debe de ser para ella que los créditos de su creatividad se los esté llevando a alguien más, simplemente por los pensamientos arcaicos y bastante recurrentes de sus propios compañeros. Aunque bastante acostumbrada a que este tipo de actitudes casi siempre proviniera de extraños, no fue hasta que en medio de una celebración por la reubicación de la escuela a la ciudad de Dessau que Lot le revela a Paul la terrible noticia. Ambos están esperando un bebé, y eso podría significar la expulsión y su inminente ruina, como si la maternidad fuera la prueba que descalifica del mundo creativo a la pobre Lot. Pero aunque al principio no lo recibe de la mejor manera, deciden afrontar la situación juntos y traer una vida al mundo. Ahora estamos en la ciudad de Dessau en 1924, 2 años después. La nueva escuela ha iniciado su construcción con Paul a la cabeza y que no podremos ver terminada tal y como se conserva en la actualidad con sus grandes letras verticales hasta 2 años después. Tiempo en el que podemos ver a una Lot frustrada de tener que equilibrar su vida de madre y de diseñar para los Ludwig, un proyecto que parece nunca tenerles satisfechos. Damos un salto a 1926 a la inauguración de la nueva Bauhaus, una mole de hormigón y cristal con una construcción asimétrica que abre sus puertas por primera vez a colegas y medios. Todo es dicha y celebración, pero cae la noche y Lot, cansada, busca a Paul. Lo único que quiere es volver a casa. Sin embargo, lo único que encuentra es a él siéndole infiel con Dort. Cansada y lastimada, decide abandonar a Paul y comenzar una vez más desde cero. Después de mucho esfuerzo, ha logrado convencer a su cliente, los Ludwig, de diseñar las villas, pero aunque aún no posee los conocimientos de arquitectura, eso jamás la ha detenido, y decidida, comienza sus estudios nuevamente en la Bauhaus con la bendición de Gropius. Ya podemos empezar a ver indicios de lo que será la intervención militar en la escuela. La próxima vez que Lot se reencuentra con Paul, no es para darle más que malas noticias. Gropius fue contratado en un proyecto sospechosamente similar al que ella estaba tratando de conseguir desde hace ya varios años, y al no obtener respuestas por cartas y teléfono, decide visitar a los Ludwig, solo para confirmar que le han removido del proyecto sin avisarle, y con la única razón de ser mujer. Cuando ha ido a confrontar a Gropius por su traición, maqueta en mano, este simplemente lo ha negado con indiferencia, pero una vez se hubiese marchado de su oficina, Gropius recapacita sobre la culpa que tuvo en que le removiesen del proyecto y decide hacer un cambio. No solo ofrece un puesto enseñando ciencia de materiales en la Bauhaus a Lot, sino que reconoce que el diseño de Lot es superior al de su estudio y ofrece financiar el proyecto, poniéndola como la única arquitecta como siempre debió haber sido.
Y aunque me gustaría que esta historia terminara con un final feliz, no fue así. En 1932 el Partido Nacional Socialista tomó la Bauhaus. Rechazaron su trabajo, recortaron los fondos y cerraron la escuela. Muchos alumnos tuvieron que escapar, otros fueron perseguidos y otros incluso fueron enviados a campos de concentración. Lot fue una mujer que quiso crear, que se cansó de pedir permiso y que convirtió cada no puedes en una mesa, un juguete y un diseño. Lot no existió, pero todas fueron o conocen a una Lot. Y sí, la Bauhaus cambió el arte, pero ellas cambiaron la historia.